Bueno, pues nada, buenos días a todos. Un placer ver la sala llena. Y nada, estamos en una jornada donde vamos a hablar de una serie de incentivos a la innovación. Es una jornada que hemos organizado pues Innor Madrid con AICA y nosotros, que somos Novus. Y si os parece, vamos a presentar un poco a los organizadores y a partir de ahí ya empezamos con las charlas. Felipe, si quieres decir algo. Muchas gracias, Samuel. Bueno, me ves con el micrófono, no es porque tengamos altavoces por ninguna parte, pero esto me sirve para avisaros que la jornada va a ser grabada y luego va a estar a disposición en nuestra página web y en la página web del proyecto de Madrid Transfiere, y por eso utilizo este micrófono. Comentarles, por lo tanto, que efectivamente la jornada va a ser grabada. Me presento, soy Felipe Díaz, soy el secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas Hub Madrid Norte. Tiene como principal objetivo facilitar la transferencia de conocimiento desde puntos de investigación y centros de conocimiento hacia las empresas. El programa lo va a explicar luego brevemente Isabel García, que es la directora general de Innor Madrid. Simplemente agradecer a Novus por su generosidad cediendo estas fantásticas instalaciones y decirle que desde Alcobendas estamos a su servicio para todo lo que quieran desarrollar en la zona norte a nivel empresarial. Por mi parte, nada más. Voy a ceder la palabra a César Benayes, que es representante de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Innovación, que, como decía, es subvenciona todo este programa para que explique un poco lo que está desarrollando la Comunidad de Madrid en este campo. Ya os ha comentado Felipe que este acto se enmarca dentro del programa de entidades de enlace. Quiero dar muchas gracias a AICA e Innor Madrid por que visibilice el esfuerzo que hacemos dentro de nuestra dentro de nuestras posibilidades presupuestarias, por crear redes y por fomentar la transferencia dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entidades de enlace, es simplemente una línea en la que lo que tratamos es de que, como nosotros, ya he dicho que no tenemos un gran presupuesto y sobre todo tenemos muy poquito personal, sabemos, y hay muchas cosas que hacer en transferencia, pues sabemos que hay gente que lo está haciendo y lo que hacemos es apoyarles como AICA Innor Madrid, ¿no? Me dijo también Isabel que hablara muy brevemente por vuestro interés de la línea de startups y pymes innovadoras. Sobre todo si había alguna novedad. La novedad para este año es que en mayo, en principio, sale la línea 3. No sé si conocéis las líneas de la Comunidad de Madrid para startups y pymes de alta intensidad innovadora. Es hasta un año, línea 1, de 1 a 5 años, línea 2 y más de 5 años, pymes innovadoras, línea 3. Este año sale la línea 3 con un presupuesto máximo de subvención de hasta 250.000. La intensidad de la ayuda es muy variable en función del tipo de empresa y del tipo de proyecto. Pero bueno, también pues hay una limitación por proyectos para proyectos de más de 200.000 euros. O sea que eso es lo siguiente que va a salir. Pues si tenéis más curiosidad o tenéis interés en esta línea, me podéis contactar ahora mismo. Si no, lo más fácil es poner en Google Innova Comunidad de Madrid. Innova Comunidad de Madrid y os sale la página nuestra, ¿vale? Lo digo porque, insisto en lo de Innova porque hay por ahí otra página, no sabemos si es de... la administración muchas veces tiene estas cosas, ¿no? Que tienen muchos órganos y que no están tan coordinados como deberían, y hay otra página también de información sobre nuestras ayudas, pero que tiene el calendario más desactualizado. Entonces, por eso, por favor, poned Innova Comunidad de Madrid y os sale la información FETEN. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo a AICA y a Innor Madrid. Muy brevemente voy a explicar qué es el proyecto Hub de Transferencia Madrid Norte. Es una iniciativa, como ha comentado César, apoyada por la Comunidad de Madrid, en la que trabajamos y que lidera AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, y que a través de una serie de iniciativas, pues lo que queremos, el objetivo del proyecto es atraer a las empresas hacia la transferencia de conocimiento hacia los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, con la que trabajamos a través de la Fundación, que hay aquí una representante de la FUAM, y por supuesto, impulsar la innovación en las empresas de la Comunidad de Madrid, aunque nuestro radio de acción se centra en la zona norte de Madrid. Para ello, estamos trabajando en un mapa de innovación empresarial y de inversión,
a través de una plataforma que es gratuita y de acceso para todo el mundo, podemos ver los datos de las empresas más activas solicitando marcas, diseños, modelos de utilidad y patentes, tanto patentes europeas, internacionales, solicitudes de estas patentes, como concesiones de patentes nacionales. Así que yo os animo a que nos pidáis estos datos porque realmente son muy interesantes y seleccionando año, municipio, podemos verlo a través de todos los distritos postales de toda la Comunidad de Madrid. También estamos haciendo un esfuerzo en encontrar a esas firmas de inversión privada de interés para las empresas. Y por otro lado, estamos fusionando todos los datos de los grupos de investigación de la universidad y creando un catálogo de estos grupos con todos los proyectos más actualizados, con mayor presupuesto, dependiendo del ámbito de trabajo para que las empresas puedan encontrarlos por ciertos términos. Eso también os invito porque es de gran interés y encontráis un conocimiento brutal en los dos campus de la universidad, en el campus de Canto Blanco y en el de Madrid de Medicina. Al mismo tiempo, celebramos este tipo de encuentros, jornadas de networking, jornadas, talleres de capacitación y un foro anual de innovación en el que pues, damos cita tanto a los grupos de investigación, a los representantes de la universidad como a las empresas. Del mismo modo, para este tipo de financiación pública acompañamos a las empresas desde el minuto 1 hasta la justificación de los proyectos, lo hacemos a éxito, de forma que también os invito a que nos preguntéis cómo os podemos ayudar, cómo os podemos acompañar y asesorar en todo ese abanico de ayudas regionales, nacionales y europeas fundamentalmente. Por otro lado, al final de año celebraremos un concurso de ideas, de proyectos o de ideas de proyectos con el que pretendemos que las empresas se acerquen igualmente, el mismo objetivo, a los grupos de investigación. Y por mi parte, nada más, damos comienzo al taller con el primer ponente, que es Samuel Botija, socio de Novus. Muchas gracias, Samuel. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Nada, un placer estar aquí, la verdad, y arrojar un poquillo de luz de un producto de financiación que, en fin, que tiene cierta complejidad y que todo lo que se diga sobre él y todos los detalles que veamos, pues siempre son pocos, ¿no? Así que encantado. Cuando me dijo Isabel que hablase de Tazlist, que tenía 10 minutos, ostras, pues me entraron sudores fríos, ¿no? Porque no se puede, básicamente. Pero bueno, sí por lo menos que entendáis dónde ubicarlo en el panorama de ayudas que todos conoceréis en buena medida, y pues siempre suelo decir que esto es un zapato que le encaja no mucha gente como el de la Cenicienta, ¿no? Pero si te encaja, pues en fin, es bastante interesante. Antes de meterme en esquemas y demás, o sea, digo, por ubicarlo, ¿vale? Esto, entiendo que todos los que estéis aquí conocéis en buena medida el tema de las deducciones fiscales por demasiadas empresas, que es una vía de financiación muy instaurada en España, lleva muchos años ya. Entonces, pues como bien sabéis, por el mero hecho de invertir recursos en desarrollar tecnología propia, pues eso te genera un crédito fiscal, un ahorro en el impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese incentivo que nació como tal hace ya muchos años en España, que pretendía pues acelerar proyectos y demás, claro, con el cambio de tipo de empresas que tenemos hoy día, muchas más startups, empresas que nacen de la academia, empresas proyecto que no se autofinancian, sino que trabajan con APCs de capital, etcétera, esa fórmula se diluye y deja de ser un incentivo para desbloquear proyectos, ¿no? Porque para poder aprovechar un ahorro fiscal tienes que pagar impuestos y para ello tienes que dar beneficio, ¿no? Esto es un poco el ABC de las empresas. Entonces, hace unos años, pues en el 2014, se planteó a tributos la opción de, oye, ¿cómo puedo coger este ahorro fiscal que yo genero en mi empresa y le puedo sacar partido y que no se quede en el cajón, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, digamos, colocarlo? No es una venta, pero bueno, tiene cierto parecido con una venta. ¿Cómo puedo colocarlo en un inversor, en otra empresa que está en el extremo opuesto de la cadena, que efectivamente paga mucho impuestos a sociedades y que salgamos todos ganando? Él paga menos impuestos, además apoya ciertos proyectos de RSC, etcétera, ya lo veremos, y yo lo que tengo es caja para pagar las nóminas o los activos que tenga trabajando para mí para que efectivamente sea un desbloqueador de proyectos, ¿no? Entonces, es así como surgió este producto. A ver si funciona esto. Sí, vale. Que no os dé miedo las cajitas, que tampoco tiene tanta complejidad. Pero básicamente lo que hacemos es una transferencia de crédito fiscal, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Claro, una deducción fiscal no es una cosa, no tiene una entidad jurídica que uno pueda poner encima de una mesa y pueda comprar o vender, ¿no? Entonces, lo que se hace es, acudir a la fórmula de la subcontratación.
Es decir, del mismo modo que en nuestra empresa, qué sé yo, estamos desarrollando una vacuna y tengo un proveedor que me hace unos análisis, yo cojo ese gasto del proveedor y lo incluyo en mi presupuesto de I+D y si llega el caso, pues le pido una ayuda o deducción o lo que sea. Nuestro proyecto de I+D va a estar en otra mesa, que va a ser la mesa de un inversor, en la forma de una agrupación de interés económico, de tal manera que ese gasto que yo hago in-house va a engrosar un presupuesto que no es mío, ¿vale? O sea, un tercero se va a deducir por mi gasto en I+D, porque me va a pagar por ello, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que interponemos entre el inversor, ese gran inversor que paga mucho impuesto, hablamos siempre de empresas, ¿eh? Y lo que entiendo sois vosotros, no os conozco, pero bueno, una entidad que va a ser financiada, que ejecuta un proyecto de I+D, tiene necesidad de caja, interponemos una figura que es una agrupación de interés económico, que tiene bastante semejanza con las UTEs, que todos conocéis, tiene transparencia fiscal y todo lo que sucede en la AIE sube a sus socios por proporcionalidad, ¿vale? Entonces, son instrumentos que se crean con el único fin de financiar un único proyecto, ¿vale? Un proyecto, una AIE. Entonces, al final lo que sucede es que el inversor, que tiene luego debajo de esto tiene su complejidad, ¿no? Que es decir, hay que encontrar un inversor que se amolde al ticket de inversión que necesita tu proyecto, la temática, etcétera, los plazos. Pero cuando vamos con ese inversor, lo que hace es que amplía capital en la agrupación, pone unos fondos y la agrupación va a ser la promotora del proyecto, te va a subcontratar el proyecto. Tú vas a hacer I+D por encargo. Es la manera en la que la deducción fiscal no se va a generar aquí, sino que se va a generar aquí, ¿vale? Y por extensión, como digo, se va a subir a los inversores. Claro, uno puede pensar, oye, vale, pero entonces, ¿qué pasa con mi proyecto? O sea, a mí no me interesa hacer I+D para terceros. O sea, está muy bien la financiación, pero ¿qué pasa con mi IP? Lo estoy resumiendo muchísimo, ¿vale? Claro, tú estás trabajando para este señor, para esta entidad, entonces, con lo cual esta es la dueña de tu proyecto, al principio. Lo que sucede es que al ejercicio siguiente, generalmente son operaciones que duran 2 años, ¿vale? Al ejercicio siguiente, una vez el inversor del fondo ya se ha subido el rendimiento fiscal de la operación, esto está en las consultas vinculantes que nos ha dado Hacienda a todos, ¿vale? Lo que sucede es que la entidad financiada compra la agrupación de interés económico. ¿Y por cuánto la compra? Por un valor que tiende a 0. ¿Y por qué? Eso te dice el tipo de proyectos que podemos y no podemos financiar. Porque se puede, o sea, se debe poder argumentar que efectivamente lo que ha hecho la agrupación pagando mis servicios de I+D está todavía muy lejano al mercado, ¿vale? Hablamos de TRL, bueno, de I+D, de TRL 5 o 6 en algún caso, todo lo que está, digamos, por debajo de un primer prototipo no comercializable, ¿vale? Proyectos muy lejanos al mercado. Es un poco el tipo de proyecto que encaja en este producto, ¿vale? Entonces, tampoco lo vais locos con las cajas, ¿eh? Solo afectarían básicamente las rojas. En realidad, si tenemos un ejercicio fiscal natural de enero a diciembre, ¿vale? Esto sería el año siguiente, la entidad que va a ser financiada únicamente adquiere el compromiso de ejecutar el proyecto que se ha comprometido a financiar, ¿no? Porque nosotros, claro, estamos recomendando a un tercero, a un inversor, que se aplique una deducción fiscal por este proyecto, que no lo conoce. Entonces, yo soy el garante de que efectivamente pues que el presupuesto se ejecuta pues, al céntimo, básicamente, ¿no? Como cualquier otra ayuda. Entonces, la operativa generalmente es al inicio de año, se certifica el proyecto ex ante. Ojo, lo certifica la AIE. La AIE es la promotora, es la dueña del proyecto a todos los efectos, ¿vale? Mientras tanto, captamos la inversión, firmamos los contratos con las dos entidades y al final del ejercicio, esto es importante, entre el final del ejercicio y primer trimestre del año siguiente es cuando la empresa de I+D obtiene toda la liquidez, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues certificación ex ante, IMV ex ante, todas las certificaciones que podemos. Al final, nuestro papel es darle garantía a los inversores que me están pagando a mí por colocar en los fondos, ¿no? Entonces, todo lo que sea transparencia y rigor en este sentido, pues, lógicamente, mucho mejor. Y como digo, al final del ejercicio, que es como cuando acaba, perdón, al siguiente año, la empresa que ha sido financiada compra la agrupación. Es el momento en el que recupera la IP y decide si quiere lanzar un segundo proyecto, oye, integrar su IP con su activo que ya tiene, o en fin, depende de cada caso, ¿no? Y bueno, por concluir un poquito, vamos a ver un poco las características que tiene, ¿no? Tanto para el investigador como para la entidad que invierte. A ver, hablamos de un tipo de incentivo que está un poco a caballo entre las ayudas directas, las subvenciones públicas que todos conocéis, y la financiación indirecta, las deducciones fiscales, ¿no? Generalmente va destinado a empresas que no pueden aprovechar, como decíamos, por la deducción fiscal que generan en su casa, ¿vale? Entonces, una financiación alternativa es importante
no es dilutiva. Hablamos de inversores, pero no te estamos metiendo equity en la empresa, ¿vale? Para la empresa financiada supone, como diríamos, un tramo no reembolsable, el CETI, ¿vale? Que eso lo entendemos todos. La pregunta del millón, ¿y cuántos tengo yo? ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué parte de mi proyecto, de mi gasto me van a dar? Más o menos oscila en torno al 30% de ese gasto elegible, ¿vale? Como digo, la liquidez, ya sabéis, del gasto que yo haga, o sea, de 100 que yo me gaste en un año, me van a dar 30, de los cuales una parte me la van a dar a final de año y otra parte al principio del año siguiente. O sea, es bastante líquida comparada con otro tipo de ayudas. Es bastante laxa en cuanto a, vamos, totalmente, en cuanto a presupuestos, temáticas, duración de proyectos, etcétera, ¿no? O sea, nosotros intentamos, vamos, nos amoldamos 100% a las necesidades de la empresa. El proyecto puede ser anual, bianual, trianual, y la temática que sea, no hay plazos, ¿vale? En la práctica hay un presupuesto mínimo, pero en general tiene bastante pocos condicionantes. Lo único requisito es que el proyecto sea de I+D, que no es poco, o sea, tiene que ser certificado por una ENOR, una EQA, una CIE, etcétera, como que es I+D y tiene el salto tecnológico suficiente, ¿vale? Y como decía, es compatible, esto es importante, es compatible con otros incentivos. A ver, podemos financiar por esta vía un proyecto que tenga financiación pública, siempre poniendo el foco en minorar esa parte que ha sido concedida, lógicamente, ¿vale? Pero la parte, pues si te gastas 100, te dan 40, pues los otros 60 podríamos financiarlo por esta vía, ¿vale? Y en cuanto a los inversores, ¿quiénes son? Pues son, lógicamente, grandes empresas, grandes corporaciones que pagan mucho impuestos de sociedades y ven aquí una vía para tributar menos, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es generar en su casa deducciones fiscales que de otra manera no hubieran hecho, ¿no? Entonces, tiene una rentabilidad alta, lógicamente necesitamos atraerlos, en torno al 30% también, sobre su ticket de inversión. Esto es importante, tiene un componente de responsabilidad social elevado, no olvidemos que son grandes corporaciones, de manera que siempre destinan una cantidad de su presupuesto anual en este tipo de apoyo a ciertos sectores, y esto encaja bastante bien con esas líneas, ¿no? Hablamos de proyectos de renovables, de salud, nuevos materiales, etcétera, ¿no? O algún componente local, de inversiones locales en tal o cual sitio, en fin, en ese sentido también lo buscan por eso. Y luego, bueno, pues lógicamente, buena parte de nuestro trabajo es la transparencia y trazabilidad operativa, ¿no? Que los proyectos estén ejecutados al céntimo, como digo, que estén certificados por terceros, que tengan informe motivado vinculante, etc. No sé cuánto tardar, pero también ya seguro que me he pasado ya. ¿Vale? Y esto es un poco la foto que os quería presentar. Habrá 1000 dudas seguro, pero luego encantado de hablarlo con el café. ¿Vale? Para intervenir en esta jornada y, por supuesto, a vosotros, a los asistentes, por vuestra participación. No hay pasador, ¿verdad? No, en la flecha. Bueno, pues la estructura de esta presentación, como veis, es básicamente explicar quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo podemos ayudar. Somos una entidad pública empresarial, estamos adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y somos agente de la innovación empresarial, como dice la ley de la ciencia. Y luego nuestra misión es apoyar a las empresas que deciden ser competitivas vía el desarrollo de tecnología por una parte, pero también fomentamos la participación de todas las entidades españolas en los grandes programas internacionales de I+D y defendemos los intereses españoles en los comités en los que participamos. Esta sería una visión del poliedro de toda nuestra actividad. Por una parte, las ayudas directas, que estoy seguro que todos conocéis. Por centrarme, ¿podéis levantar la mano los que habéis tenido alguna vez relación con CEDETI? Por saber con quién estoy. Vale, muchas gracias. Por una parte, ayudas directas, en las que hay varios rangos, financiación con un tramo no reembolsable para proyectos individuales o en cooperación y también subvenciones. Dentro de nuestra organización apoyamos los programas internacionales de cooperación con empresas de otros países, eso sonará Eureka, Iberoeca, pero también dentro de nuestra organización se encuentran los representantes y puntos de contacto de los programas de Horizonte Europa. También de las grandes instalaciones científicas, que es un mercado de alto valor añadido y elevada especialización, y que os recomiendo que alguna vez le dediquéis un poquito de tiempo, porque al final detrás de esto es un pretexto de un gran mercado de elevada tecnología, de alto valor añadido y con elevados presupuestos. Aquí hasta ahora os estoy hablando de ley de subvenciones fundamentalmente
Pero también tenemos otra dinámica que entra en el ámbito de la publicación de licitaciones para resolver necesidades de los ciudadanos que han sido identificadas por administraciones públicas con las que hemos firmado un convenio. Y esto siempre que estas necesidades no se encuentren resueltas en el mercado. Para ello, estas licitaciones en la modalidad de compra pública precomercial requieren que sean resueltas estas necesidades mediante servicios de I+D. Esta es otra dinámica que en ocasiones, en alguna anualidad, el presupuesto ha sido muy elevado. Es ley de contratos y, por último, entramos en capital. Esto ha tenido mucho recorrido en las últimas anualidades. Entramos en el capital de las empresas de base tecnológica y con potencial de crecimiento o estratégicas para el país. Lo conoceréis como la línea Invierte. Y por último, una serie de servicios que tenemos incorporado en nuestra organización que son muy relevantes. En mi opinión, hay algunos de ellos que, bueno, pasaré luego de puntillas, como el sello Neotec, por ejemplo, los informes motivados vinculantes por I+D, que están dentro de nuestra organización. Y tenemos convenios firmados con todas las comunidades autónomas con los que nos coordinamos. Intentamos maximizar en este sentido las ayudas a los beneficiarios, a los ciudadanos, y con la Comunidad de Madrid tenemos uno y además una relación excelente con ellos. Este sería un resumen de todas las líneas de ayuda de I+D que tenemos en CEDETI. Por una parte, las que guardan relación con financiación, con un tramo no reembolsable. El tramo no reembolsable puede llegar a ser hasta 1/3 del presupuesto que nosotros apoyamos, que nosotros recogemos. Si traducís esto en términos de subvención equivalente, es mucho dinero, es mucho dinero. Luego, por otra parte, subvenciones, fondo perdido. Próximamente vamos a sacar, en abril, vamos a sacar la línea Neotec. No sé si os suena, para pequeñas empresas, empresas de reciente creación, de base tecnológica, efectivamente categorizadas como pequeñas. Y hemos creado recientemente una nueva línea dentro de la parte de financiación, que es para creación de infraestructuras para validación de tecnología de las empresas. Se ha abierto la convocatoria el día 16 de marzo. Os recuerdo que estamos habilitados para emitir informes motivados vinculantes por desgravación fiscal para los proyectos de I+D que nosotros apoyamos. Es un informe ex ante y es ayuda estructural, solamente para aquellos proyectos a los que les hemos otorgado internamente la calificación de I+D. Este es el calendario que tenemos de las convocatorias en subvención. Bueno, pues próximamente os invito a que de vez en cuando le echéis una ojeada. Neotec se va a publicar en abril, pero Cervera también la tenemos ahí muy presente, y la convocatoria en misiones es la que se está trabajando ahora para que también se pueda publicar cuanto antes. Todas las ayudas que queréis solicitar tienen que realizarse a través de la sede electrónica de CEDETI. Con firma digital. Estos son los números que hemos hecho en el 2025. Hemos bajado bastante respecto a ejercicios anteriores. Han sido 2.400 millones de euros, donde la mitad se han colocado en entrada en capital en las empresas o en fondos, fondos que han sido homologados por nosotros para que actúen con las políticas que nosotros entendemos, con los que hay que actuar, que no son de corto plazo, evidentemente. Y en ese sentido estamos coinvirtiendo indirectamente en las empresas y también coinvirtiendo directamente directamente las empresas con fondos homologados en los que hemos seleccionado. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, aquí tenéis una página con contactos por si queréis. ¿Pero por qué estamos aquí? Pues fundamentalmente por lo que se ha venido mencionando desde que ha comenzado la jornada. Es muy importante crear redes de colaboración, redes que aporten, que estén alineadas con la estrategia de cada organización. Nosotros tenemos, por una parte, los convenios con todas las comunidades autónomas que nos amplían mucho el perímetro, y luego, por otra parte, tenemos nuestra propia red, una red propia que está homologada, a la que continuamente formamos. Recientemente hemos hecho
un curso de formación de 2 días en el programa Horizonte Europa. Anteriormente se hizo una formación relacionada con compra pública y anteriormente otra relacionada con Neotec en un espacio aproximadamente de 5 meses. Y Normadrid pues forma parte de esta red. Bueno, la forma de contactar si necesitáis asesoramiento es por nuestra página web o los teléfonos o el correo electrónico. Yo, como claves, ya por cerrar mi presentación, recordaros que aunque algunas veces se nos olvida por el tema de la financiación, no financiamos el circulante, esto es importante, no somos un banco, pero sí a que apoyamos proyectos estratégicos de riesgo para las empresas y que las va a permitir diferenciarse en base a funcionalidades que permitan transponer el conocimiento normalizado en tecnología. Y para nosotros trabajamos en esa dinámica, en que las empresas sean competitivas en base a la diferenciación en funcionalidad a la que la competencia no le va a poder llegar, ¿no? Tenemos líneas de financiación que están permanentemente abiertas y que incluyen un tramo no reembolsable. Lo más importante es que están permanentemente abiertas, ¿eh? Las subvenciones, cuando se abre, pues tienen un slot y se cierra y permanece un año cerrado. En todas las líneas se contempla un anticipo y el mínimo es del 50% sin garantías, ¿eh? Esto también es relevante. Luego emitimos el informe motivado vinculante. En las subvenciones estamos orientados hacia retos con proyección de futuro. Hemos trabajado mucho para la próxima convocatoria Misiones en seleccionar aquellos retos en los que tenemos que apostar, ¿no? Para la convocatoria Neotec hemos creado un sello que otorga la calificación de empresa innovadora si cumple los requisitos que la propia convocatoria estipula. Entramos en el capital de las empresas de base tecnológica con potencial de crecimiento estratégicas para España. La red PIDI para nosotros es muy importante y se está dedicando muchos recursos en este sentido. Y luego tenemos los convenios con todas las comunidades autónomas que son muy importantes para nosotros. Este tema es crucial. Y bueno, pues nada más. Luego, si me tenéis por aquí, si necesitáis más información, estoy a vuestra disposición. Bueno, un poco lo que vamos a hacer es hacer de nuevo hincapié en el tema de las deducciones de I+D, todas las ventajas que nos supone. Y bueno, aprovecho, os voy a comentar solamente 2 puntitos de novedades para este próximo impuesto social del 2025, que creo que son interesantes y son muy escuetas para que simplemente que lo tengáis en cuenta y que es aplicable prácticamente a todas las empresas, ¿vale? Lo que ha cambiado en la reserva de capitalización, que era un incentivo que ya existía, son los importes que han mejorado, ¿vale? Hemos pasado de tener un 10 y un 15%, ahora ya tener un 20% de poder reducir nuestra base imponible, ¿vale? Para pagar ese porcentaje menos en el impuesto de sociedades. Tenemos esa reducción del 20% con el límite, o sea, el 20% del incremento de los fondos propios, más o menos, si no tiene operaciones de capital, los resultados del año anterior, para que os hagáis una idea, con el límite del 20% de la base imponible de este año, ¿vale? Esos porcentajes pueden variar en función de la creación también de empleo, ¿vale? Y el límite pasa al 25% si somos una micropyme con una facturación de menos de 1 millón de euros. Bueno, para que los aprendáis, para que lo sepáis. De todas formas, yo no tengo inconveniente, seguramente la organización se envía luego la presentación con los datos, ¿vale? Hay una serie de requisitos, pues bueno, que sobre todo hay que mantener tanto la plantilla media, para todo el tema que hemos visto de esos incrementos, como los fondos propios que tenemos en el momento de la aplicación, ¿vale? Si nos sobra importe porque no tengamos base suficiente, tenemos 2 años para poder aplicarla. Bueno, y luego el tipo impositivo, aquí ha habido también un poquito de cambios, ¿vale? El año pasado teníamos el 24% en las empresas de menos de 1 millón de euros, este año baja bastante. Los primeros 50.000 euros tributaríamos al 21%, ¿vale? Y el resto al 22%. Está previsto que en los próximos años estos tipos sigan bajando, pero bueno, eso nunca sabemos, ¿no? Pero por lo menos está previsto. Y luego para las empresas de más de 1 millón de euros, pero que facturen menos de 10, que son las consideradas empresas de reducida dimensión, pues tendríamos el 24% como teníamos hasta ahora. También, como digo, hay anuncio de seguir reduciendo esos tipos impositivos. Y luego, bueno, pues tenemos las empresas de reciente creación, que también sabéis que esto es aplicable a las startups, a las empresas emergentes, con el 15% durante los 2 primeros años, en emergentes 4 años,
y también con una serie de requisitos. En la empresa de nueva creación lo que tenemos es que ser de nueva creación, no vale que tengamos una y creemos otra sociedad, con lo cual los socios y administradores no pueden haber formado parte de otra sociedad anterior y hacer la misma actividad para poder tener este beneficio de la reducción del tipo impositivo, ¿vale? Y bueno, vamos ya a lo que nos ocupa más, que son las deducciones fiscales, que ya se han ido un poquito hablando y que complementa también, pues sobre todo, toda la exposición de Samuel del tema del tax list, ¿no? Bueno, estas serían las deducciones que se pueden aplicar. Aquí sería interesante distinguir entre las deducciones de I+D y las de innovación tecnológica, lo que llamamos la I pequeña en el argot, ¿no? La primera, realmente estamos hablando, pues normalmente de mejoras de procesos, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un abanico muy amplio, con lo cual pues, prácticamente cualquier pyme un poco innovadora, pues realmente estamos haciendo esa innovación tecnológica. Y luego el I+D, que es donde están realmente los importes más altos, pues más complicado porque requiere que tengamos una novedad en lo que estamos haciendo o también poder estar amparados por algún tema de ayuda pública que ya se contemple esa deducción o sea, ese carácter de I+D, como comentaba antes Luis, ¿no? Que con sus informes motivados pues ya tenemos esa seguridad jurídica de poder aplicar esos tipos pues, más altos de deducción, ¿no? Que van desde el 25% hasta casi el 42% que podríamos aplicar en los años siguientes si vamos incrementando la inversión, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues son importes con mucha relevancia que son interesantes que podamos plantear. Dentro de las deducciones, una de las cosas también más interesantes y que va muy relacionado con lo que comentaba antes Samuel, lo que llamamos la monetización, los cashback en el argot nuestro, ¿no? Que es la monetización de este I+D. Las startups tienen, pues digamos, como las dos figuras, ¿no? Las que comentaba antes Samuel, y esta que es la monetización, que lo que podemos hacer es, cuando no tenemos, como decíamos antes, base imponible e impuesto a pagar para poder disfrutar de esa deducción, lo que podemos es hacer y solicitar a la agencia tributaria ese importe. ¿Cuál es la pega? Que tenemos una quita del 20% de esa deducción, solo nos pagarían el 80%, y la podemos poner en el impuesto de sociedades en el año siguiente al que lo hemos generado. Con lo cual realmente se dilata bastante en el tiempo la posibilidad de tener este dinero en la cuenta de la empresa, ¿no? Porque estaríamos hablando, por ejemplo, que la deducción que yo he generado en el 25 la puedo monetizar en el 26, que presento el impuesto de sociedades en julio del 27 y que me lo van a dar pues a lo mejor en diciembre de ese mismo año, ¿vale? Es ahí donde pues tiene mucho sentido, perdona que haga esa referencia, el tax list, sobre todo porque ahí lo que logras es una inmediatez, sobre todo de los financieros, ¿no? Al final, que es la ventaja de no tener que esperar todo este periodo, pero que sepáis que existe esta posibilidad que también es muy interesante. Tiene, como siempre, una serie de requisitos que aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Bueno, ya lo que os decía antes, ¿no? Tiene que transcurrir un año para poder practicarlo. Esto a veces se nos olvida, aunque tampoco es difícil si eres una empresa innovadora, pero hay que mantener la plantilla media del personal dedicado al I+D durante los años siguientes. Y luego, pues sobre todo el tema del el informe motivado, ¿no? Que hablaba también antes Luis, que en proyectos como CDTI pues tenemos la ventaja de que ya van incorporados en el propio proyecto y me da, aparte de la seguridad jurídica, para cualquier tipo de deducción, es obligatorio la monetización, es decir, lo necesitamos para poder practicar esa monetización. No solamente se consigue con los CDTIs, también, bueno, pues cualquier tipo de proyecto de innovación a través de consultoras como Innormadí o como Novus, pues se pueden solicitar esa certificación y ese informe motivado al Ministerio para tener, insisto, esa seguridad jurídica de que estamos practicando una deducción que no vamos a tener un problema, ¿vale? Bueno, esto es algo relativamente reciente, que hicimos un curso y nos parece interesante, que alguna vez algún cliente nos lo planteaba. Siempre ha habido un poco de polémica con deducciones que no se habían practicado y cómo habría que hacer. Bueno, pues por fin hay una sentencia del TEAR donde es verdad que dependiendo de los años se hace con un procedimiento u otro, tenemos posibilidad de echar para atrás y poder pedir esas deducciones, ¿vale? Desde el año 2008. Son 17 años lo que hay de plazo para poder aplicarlas. Entonces, bueno, lo dejamos ahí porque puede ser interesante para alguna empresa que a lo mejor empieza ahora
y bueno, pues llevaba años realmente haciendo ese I+D y podemos hacer un procedimiento para poder recuperar esos importes. Bueno, esto muchas veces lo hacemos, a veces hemos compartido con Luis y con Fran, es muy breve. Aquí lo que intento poner de manifiesto es, pues no solamente tiene que ser un CDTI, pero este es un ejemplo de CDTI-PIT, para que veáis un poco todas las ventajas tan grandes que tienen este tipo de ayudas, ¿no? Y animaros a que realmente pues podéis intentar acceder a ellas, ¿no? Uno de las grandes estrellas, bueno, quizás a lo mejor económicamente estamos hablando de Neotec, pero los CDTI-PIT que llamamos de I+D, pues tienen unas condiciones económicas que son muy, muy interesantes, ¿no? ¿Qué ventajas tendríamos? Pues bueno, la primera, que puede haber una subvención, como antes comentaba Luis, de hasta un 30% del proyecto, financiación a muchos años, a 10 años, a largo plazo, con carencia de intereses. Podemos aplicar también la bonificación de seguridad social, que también colaboramos con las consultoras para poder hacerlo de forma adecuada, con el informe correspondiente y que, bueno, pues al final lleva a un ahorro importante, casi del 20% del coste salarial, ¿vale? Para el personal que se dedica a investigación. ¿Qué más ventajas, aparte de esas puras económicas? Pues las fiscales, lo que estábamos diciendo, ¿no? La deducción de I+D. Otra que quizás es más técnica, pero bueno, también os la hago plasmar, es la amortización acelerada que podemos hacer del I+D. Muchas veces las empresas tienen un problema que cuando activan, pues pueden llegar a dar beneficios, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues estoy mejorando mi activo, pero si tengo que pagar impuestos tengo un problema. Bueno, puedo considerar la amortización acelerada, que lo que significa es que fiscalmente me aplico un gasto, me aplico esa amortización, pero no contablemente, que yo puedo seguir amortizando al 20% o a lo que corresponda, ¿no? Con lo cual, pues salvo el problema de poder tener que pagar impuestos cuando activo ese I+D, ¿no? Que es un poco la segunda parte. Esa activación de I+D mejora mi patrimonio, mejora mi imagen y mi balance de situación, pues tanto para inversores como para el tipo de, incluso para ayudas públicas y bueno, en general, como digo, mejora el balance de la sociedad. Y bueno, esto sería un poco un resumen de lo que sería un proyecto con un presupuesto, imaginaros más o menos de 500.000 euros, donde CDTI puede dar hasta 400 y pico mil euros. La garantía, pues dependiendo un poco del balance de la sociedad y del momento también que lo estoy pidiendo. Ahí generaríamos una deducción fiscal de ese importe que hemos calculado. Y luego, pues bueno, incluso teniendo en cuenta garantías y servicios de consultoría que nos ayudan a tramitar ese tipo de ayudas, y con la monetización fiscal que hablábamos antes, ese 80%, o sea, ese cash directo, teniéndolo en cuenta, estamos hablando de un proyecto de 500.000 euros de CDTI, se convierte casi en un flujo de caja positivo de casi 200.000 euros, ¿no? Que viene, como digo, de la subvención, de la parte que no devuelvo del préstamo y de la monetización de ese I+D, con lo cual, pues bueno, aparte de ser una herramienta de financiación muy buena por el largo plazo, pues tenemos un cash flow positivo en un par de años, pues como digo, muy interesante, que hace que, bueno, pues que sean muy atractivos. Y nada más, os dejo con Frank, que os va a hablar de las ayudas. A lo que creo que puede ser más interesante, porque la presentación entiendo que las vamos a compartir, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a compartir, con lo cual ahí tenéis información más detallada de las ayudas que puedan salir. A mí siempre me gusta ir desde el macro al micro. Al final, las ayudas en España, el grueso de las convocatorias que se gestionan, de los fondos que vienen de Europa, se gestiona a nivel de comunidades autónomas, un 50% más o menos, y el otro 50% es a nivel estatal. Pero tanto las ayudas autonómicas como las ayudas estatales, la política la marca Europa. Europa es la que marca la estrategia que deben seguir los diferentes países, las diferentes comunidades autónomas a la hora de distribuir los fondos. Entonces, muchas veces como empresarios tenemos que pensar si lo que estamos desarrollando, digo de cara a acceder a una ayuda, si lo que estamos desarrollando se adecúa a lo que Europa está buscando en ese momento. O estamos yéndonos a algo que no tiene nada que ver, porque entonces es muy difícil que encajemos. Es muy difícil que los técnicos evalúen nuestro proyecto y lo encajen dentro de alguna convocatoria. ¿Vale? A nivel europeo, de cara al 2030, 2025-2030. Bueno, lo primero de todo, que sí que hay gente que a mí ya me empieza a preguntar, me dice, oye, esto de los Next Generation ya se ha acabado,
ya no va a haber dinero, entiendo que el año que viene ya se acabó. No, en Europa llevan ya un año negociando los nuevos presupuestos o la nueva línea de ayudas públicas y está previsto que se desembolsen pues, varios miles de millones en los siguientes años. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? Pues fundamentalmente Europa lo que quiere es conseguir líderes tecnológicos. Estamos años luz de Estados Unidos y de China y Europa dice, joder, pues tengo que intentar, es muy difícil que les alcance, pero por lo menos no seguir diferenciándome de ellos, sino que por lo menos estrechar un poco la diferencia que nos separa. ¿Vale? Se está haciendo una transición de subvención a inversión estratégica. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que es bastante notorio, que nos llamó mucho la atención en el mundo de las convocatorias, de las ayudas públicas. Hubo una política hace un año, más o menos, durante el año pasado, para que los estados europeos invirtieran en defensa, ¿vale? Bajo la presión de Estados Unidos. Entonces, una de las formas que hay más baratas de invertir en defensa es decir que los proyectos que estoy presentando a las diferentes convocatorias valen también para defensa. Entonces, se inventó una cosa que era la tecnología dual, y es que yo desarrollo algo que vale para civil y para defensa, y entonces ya me cuenta como presupuesto de defensa. Entonces, al final, yo lo que hago es, no doy subvenciones, sino lo que hago es apoyar inversiones estratégicas que van en la línea que Europa y el Estado español, en este caso, va buscando. ¿Vale? Insisto, digo esto para que penséis hasta qué punto podéis adecuar vuestros proyectos, vuestras empresas, vuestros desarrollos a lo que se estaba buscando en Europa ahora mismo. ¿Vale? En busca de la cooperación empresarial, se intenta desde Europa que los proyectos no sean tan individuales, sino que sean más bien en cooperación, o que se generen ecosistemas de empresas tanto a nivel estatal como a nivel europeo. ¿Vale? Cada vez más se busca que haya un impacto medible en los proyectos. Hace muchos años se subvencionaban proyectos que no llevaban a nada, daba igual que facturabas 0 o menos 10, era irrelevante. Se apostaba dinero por proyectos con una difícil viabilidad económica. Ahora cada vez más esa viabilidad se busca y se persigue por parte de las diferentes administraciones. ¿Vale? ¿Y cuáles son los motores de financiación fundamentales? Es decir, hacia dónde tenemos que situar nuestros desarrollos y nuestros proyectos para encajar dentro de esta estrategia europea, que también es la española. Transición verde, ¿vale? Energía, descarbonización, economía circular, ¿vale? Gestión de residuos, etcétera, ¿no? Tecnologías críticas fundamentales a nivel mundial, inteligencia artificial, desarrollo de chips, gestión de datos, ¿vale? Y luego toda la parte de reindustrialización. ¿Por qué? Pues vuelvo a lo de antes. Europa quiere competir con China y con Estados Unidos, de alguna forma. Entonces, pues vamos a intentar que las empresas industriales inviertan. Ayer por la noche se abrió una convocatoria en la Comunidad de Madrid para empresas industriales, de inversiones del año pasado. Se abrió en enero otra para empresas industriales en la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de subvenciones de hasta el 75% para compra de equipos nuevos. La Dirección General de Autónomos, creo que es la Dirección General de Autónomos, va a abrir una convocatoria ahora para autónomos y micropymes que vayan a hacer inversiones innovadoras, con subvenciones de hasta el 50%. Es decir, oye, vamos a invertir que las empresas industriales, o no industriales, pero sobre todo industriales, inviertan en nuevos equipos. ¿Vale? A nivel España, pues la idea es que se consolide el modelo que ha habido en los últimos años, del Next Generation, es decir, que se sigue invirtiendo. España va a seguir recibiendo dinero para invertir, y el dinero que recibe el Estado pues, se distribuye en las comunidades autónomas, que son las que al final lo gestionan en un porcentaje muy importante. Se quiere fomentar la I+D empresarial. En ese sentido, pues el CEDETI, una vez más, pues es una referencia a nivel estatal, y además pues siempre busca líneas nuevas para intentar apoyar a las empresas. Comentaba Luis la de la LIA, pero recientemente he visto que se ha vuelto a abrir el CEDETI Licadana también, que se había cerrado el año pasado y se ha vuelto a abrir para empresas valencianas afectadas por la DANA. Es decir, está bastante pendiente de dónde está
el entramado empresarial español y dónde tengo que poner el dinero para que sea lo más rentable posible. ¿Vale? Va en la línea que va a Europa, es decir, busco temas de descarbonización, verde, todo lo que sea tecnología verde, inteligencia artificial, chips y luego también lo que es la industria. Y luego este punto, muy importante también, para que lo tengáis en cuenta a la hora de plantear un proyecto. ¿Vale? Antes se tenía en cuenta el impacto que pudiera tener mi proyecto, pero no tanto. Ahora cada vez más se tiene en cuenta. Se tiene control del impacto que tiene, se piden evoluciones financieras. Es verdad que yo como empresario dice, ¿cuáles son tus expectativas financieras? Algo así, tropecientas mil, vale. Pero tengo que tratar de contar algo que sea creíble. Que el que lo lea diga, bueno, pues vale, me puede encajar, más o menos. Y nos van a pedir cada vez más indicadores que demuestren que la empresa está apostando por esa innovación y por ese crecimiento, que genere empleo. A día de hoy, Comunidad de Madrid, entiendo que casi todos, o todos sois de la Comunidad de Madrid. No, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se demanda la creación de empleo a día de hoy, pero bueno, pues es posible que se empiece a solicitar. Si se pide una mayor productividad, una mayor sostenibilidad, tenemos que demostrar que las inversiones que estamos haciendo o consumen menos o nos van a ayudar a ser más eficientes o van a fomentar la economía circular. ¿Vale? Entonces ese es el mecanismo que tenemos que tener en la cabeza como empresarios. Y eso a nivel de estrategia. Luego, bueno, hay una serie de diapositivas en las cuales, bueno, detallo las diferentes convocatorias que hay o que puede haber tanto a nivel Comunidad de Madrid como a nivel estatal. En concreto, en Comunidad de Madrid, esta es una muestra de las diferentes convocatorias que han salido o salen en la Comunidad de Madrid todos los años. Bueno, esta tiene los fondos agotados, pero entiendo que lo abrirán en algún momento. Pero es que hay más. Entonces, si tenéis alguna idea que creéis que se puede ajustar a lo que se está buscando, pues es probable que haya alguna forma de encajar vuestra idea en las diferentes convocatorias que hay a nivel Comunidad de Madrid, que como veis, pues aquí he puesto la mayoría dirigidas a proyectos innovadores, pero también están las de industria que había comentado antes, que de hecho hay dos, la nueva esta que va a salir para autónomos y micropymes, en fin, la versatilidad es muy amplia. Es verdad que tiene un hándicap frente a lo que comentaba Luis del CEDETI, y es que el problema que tienen las ayudas autonómicas en Madrid y en cualquier comunidad autónoma es que, bueno, no en todas, pero en casi todas es que abren el 15 de febrero y cierran el 31 de marzo. Entonces, o estás pendiente o estás fastidiado. Y luego, además, que la mayoría de ellas tienen efecto incentivador. Es decir, que tú no puedes hacer ninguna inversión hasta que no haces la solicitud primero. Con lo cual, estás limitando tus decisiones empresariales a cuando abra una convocatoria. Entonces, en ese sentido, la ventaja que tiene el CEDETI es que el CEDETI está abierto todo el año y tenéis esa posibilidad a la hora de hacerlo. He incorporado también cuadros para que los tengáis, insisto, lo vamos a compartir, que son cuando se abren las diferentes convocatorias en las diferentes comunidades autónomas, los porcentajes que dan, los importes mínimos que se solicitan, ¿vale? Y luego también un cuadro con ayudas estatales, tanto directas como indirectas. Perdón, es que me he saltado otro. Este de aquí, sí. Como directas e indirectas que apoyan los proyectos en innovación tecnológica. ¿Vale? Y por mi parte, poco más. Sí quería incidir en que pensemos cómo enfocar nuestro proyecto. Nos dedicamos a lo que nos dediquemos, os dediquéis a los que os dediquéis, pensar cómo enfocar vuestro proyecto hacia las líneas que hay estratégicas a nivel europeo, y por eso tener en la cabeza el ejemplo de la tecnología militar,
que al final, pues, si yo hago máquinas de vending, pues tendré que decir que las máquinas de vending son también para, no, granadas no, pero yo qué sé, ropa de camuflaje, por ejemplo, ropa de camuflaje, tal, ¿no? Entonces estoy desarrollando tecnología dual, ¿vale? Pero bueno, se trata de darle una vuelta y pensar un poquito con imaginación cómo adapto o cómo llevo lo que yo desarrollo a lo que está buscando Europa y por supuesto España también, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Supongo que me han traído aquí como ejemplo de startup que ha ido por todas esas diapositivas y apostando por ver si saco algo adelante. Así que lo que sí me he traído ha sido una chuleta, porque tengo muy mala cabeza, sobre todo de fechas, y quería contaros la experiencia con mi empresa como ejemplo de empresa tecnológica. Y el título de la presentación, según he visto, se titula Cómo profesores de la Universidad Autónoma de Madrid construyeron una empresa tecnológica de innovación tecnológica. Es una pregunta que me hago yo casi todos los días, ¿cómo me pude meter en esto? Porque realmente yo soy simplemente catedrática de universidad, no tengo nada que ver con la empresa y ha sido pues un reto bastante duro el meterme en todo esto, que he hecho un máster acelerado de economía sin saber siquiera esos palabrejos que utilizan los empresarios, que para ellos son muy normales, para mí eran totalmente nuevos. Pero bueno, hemos ido avanzando y creo que poco a poco, no sin dificultades, estamos intentando sacar adelante el proyecto empresarial. Bueno, de qué me han dicho que responda como unas 4 preguntas, que son las que os voy a comentar aquí. Si me veis que me paso del tiempo, como no tengo presentación, no tengo tampoco control de cuánto llevo hablando. Si os aburrís, pues ya me lo decís y ya me callo, ¿vale? Bien, la empresa se llama Algaricón Mar Menor y nació tras los buenos resultados que tuvimos en un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación estaba financiado por el programa TED, que fue en el año 2021, no, en el año 2022, cuando conseguimos esa financiación y empezamos en diciembre, con lo cual prácticamente empezamos en el año 2023. Cuando comenzamos a desarrollar los experimentos fueron tan sorprendentes que inmediatamente dijimos, uy, esto no es simplemente para publicar y tener unos cuantos artículos científicos en los artículos que publicamos los catedráticos, bueno, los investigadores, sino que puede tener una aplicación real. Y ahí fue cuando vino mi socio de empresa a mi despacho y me dijo, Cristina, existe un problema y tú has dado con la solución. Vamos a meternos en esto. No sé si seguimos siendo amigos desde entonces, pero bueno, seguimos con ello. Este proyecto era la solución a un problema medioambiental que hay en el Mar Menor, que es, no sé si lo conocen, es un lago, el mayor lago salado de Murcia, que se encuentra en Murcia. Yo soy murciana, tengo una casa en una playa del Mar Menor, por eso vi el desastre ecológico que estaba ocurriendo en esa laguna. Y un día pues cogí un poco de muestra, me la llevé al laboratorio, hice unas par de experimentos y resultaron muy prometedores. Los experimentos fueron que hoy en día, después de haber completado el proyecto de investigación, sabemos que esas algas que nadie quiere, que se están acumulando, que producen mal olor, que producen una degradación del medio ambiente, pueden tener una rentabilidad económica, porque se pueden utilizar como suplemento para generar un nuevo sustrato de cultivo de setas comestibles. En esa época los cultivadores también tenían problemas para conseguir paja de trigo, que es con lo que cultivan las setas, y pues decidieron que podíamos probar. Probamos y no solamente las setas podían crecer, sino que aumentaban su producción, dependiendo de la especie de seta que sea, hasta casi un 25% de la producción con el sustrato estandarizado.
Como trabajábamos con un centro de investigación de La Rioja, donde allí se cultivan muchos hongos, me dijeron, están en contacto también con cultivadores, y los cultivadores empezaron a decirme, ¿cuándo vendéis el producto? Y yo dije, espera, que estamos todavía en ello. Este producto lo realizamos experimentos incluso en instalaciones de cultivadores de allí, y está ya en un TLR 8, es decir, ya se podría empezar con su comercialización, pero no solamente podemos hacer eso, sino que en el proyecto ideamos como una especie de sistema de economía circular, por eso me he reído cuando me estabas hablando de que hay financiación para economía circular, porque utilizando los sustratos después de haber crecido las setas, se podían reincorporar en una especie de secuencia a partir de esos sustratos ya con las algas, y también las algas que no se pueden introducir dentro de ese como sustrato, que están ya totalmente deterioradas, se podían hacer para obtener más productos. Esos productos son para obtención de enzimas degradativas, que se utilizan mucho en muchas de las industrias de hoy en día. También podíamos extraer bioestimulantes de plantas y otros productos agrícolas, como compost, y se podían también utilizar como base para el cultivo de lechuga, y los resultados dijeron que las lechugas incluso duplicaban su calibre. Y de aquellas algas que estaban ya muy deterioradas también las podíamos meter dentro de un digestor anaeróbico y con ello generar metano, pero no utilizando la típica planta de digestión anaeróbica, que hay 20.000, sino que vimos que con los lodos del Mar Menor, del fondo del Mar Menor, que también es otro de los problemas que tiene el pobre mar, se podía hacer que esa producción de metano que se está produciendo en el mar y mata a los peces, lo pudiéramos reproducir en un digestor y ese metano lo pudiéramos extraer para generar energía. Todo esto fueron los pasos que fuimos probando. Después conseguimos una financiación extra para cerrar el ciclo, y los digestatos que se generan tras la metanización, tras la producción de metano, podíamos volverlos a incorporar tanto como suplemento de cultivo de setas como en el campo, tras una serie de procesos. Entonces, encadenamos y cerramos todas estas tecnologías hasta tener prácticamente un residuo cero, y las algas, en teoría, desaparecían. La idea fue muy buena, fue muy apreciada también porque conseguimos muchos premios. La empresa obtuvo casi 5 premios, que eso sí que los tengo aquí apuntados porque si no, no me acuerdo. El primero que recibimos, que fue el que más empuje nos dio, fue el premio en la 7ª convocatoria de Mares Circulares, que es una convocatoria que premió la iniciativa empresarial financiada por Coca-Cola y por la Fundación Quelonia. También recibimos un premio de innovación del Santander X Awards, de unas tesis en el tercer premio de innovación y transferencia de conocimiento de la UAM. En fin, ya digo, hasta 5 premios. Y es que de nuestro proyecto van a salir al final 3 patentes, de las cuales una de ellas ya está licenciada a la empresa, la otra está en espera de procesos administrativos, y la otra está en espera de que nos concedan la tercera patente, que es la del biometano con agua salada, porque producir metano con agua salada para países áridos, incluso para Murcia, que es una región donde el agua es carísima, es una idea bastante novedosa. Ahora, actualmente ya hemos terminado ese proyecto, ya sabemos que funciona, tenemos un producto en TLR8, las enzimas se encuentran por TRL5, el compost en TLR6 y la producción de metano en TLR5, y este último paso es el que estamos ahora tratando de escalar, y ya vamos a construir los ciertos prototipos que necesitamos con una ayuda pública, con la cual sin ella pues hubiéramos cerrado ya la empresa y estaríamos volviendo a nuestras tareas académicas, que es lo que realmente tendría que hacer,
Pero sí, conseguimos una financiación de la línea 1 de la Comunidad de Madrid y con ella estamos tratando de desarrollar más la parte del metano porque es la que tenemos que subir un poquito más de escala antes de lanzar. También hemos tenido un montón de fracasos. Y respecto a la financiación europea, yo quiero hacer aquí como un poco de abogado del diablo, porque sí, la financiación europea es muy buena, es muy prometedora, pero las posibilidades de conseguirla son muy bajas. Y es mucho trabajo, mucha dedicación, y montar un consorcio de empresas y de centros de investigación que manejarse con aquello es un infierno, pero si lo consigues, oye, estupendo. Nosotros hemos solicitado un PRIMA, solicitamos un LIFE, hemos solicitado un Act2Circ, también incluso nos presentamos al Women Tech, puesto que soy mujer y quieren fomentar casos raros como el mío. Pero, por ejemplo, había veces que es que te rechazan la financiación por cosas bastante tontas, yo diría. Nosotros estamos ofreciendo 5 productos y en el Women Tech, el último, nos lo rechazaron porque decían, ya, es que esto es para TLR6 y ustedes están en TLR8. Y es como, vale, el primer producto sí, pero el segundo no. Entonces, o sea, son pequeñas cosas que tienes que cumplir todos los requisitos y al final encontrar, pese a toda esa financiación que han dicho, encontrar en la cual se ajusta exactamente a lo que tú necesitas es complicado. De hecho, ya digo, llevamos pues todos estos años, desde el 2024 que montamos la empresa con la ayuda de la UAM y ayuda de la FUAM, de UAM Emprende, porque nos dieron el curso acelerado de empresario, pero realmente, señores, yo no soy empresaria, yo soy una pipiola que está aquí jugando a que voy a montar una empresa, pero no tengo ni idea de cómo hacer eso. Una de las cosas que me dijeron que indicara sería en qué ¿en qué manera podría mejorar este hub de transferencia en Madrid Norte para apoyar las empresas? Este foro nos ha apoyado un montón y hemos tenido mucha financiación y mucha ayuda. Ya digo, hemos hecho un curso acelerado de empresarios, pero no es lo mismo el que lleva 20 años en la empresa que el que yo llevo 20 años en la universidad, dando clases y peleándome con los estudiantes y con los doctorandos cuando hacen malos experimentos. No es mi tema. Necesitamos esta ayuda para que al menos podamos mostrar o podamos llevar a cabo esa idea empresarial. Entonces, para mí, foros como este son muy, muy interesantes. Y si acaso, si pudiera promoverse también algún encuentro TED to TED, cara a cara con algún, pero no solamente con empresas que estén dispuestas a financiar, porque ahora mismo para poder continuar con nuestro proyecto necesitaríamos un flujo de unos 300.000 euros para ya montar la maquinaria que necesitamos para recoger esas empresas. Pero también nos haría falta una ayuda de empresarios que fueran empresarios consolidados, que tuvieran ya una experiencia de esos 20 años que llevo yo en la academia, que hagan como mentores, porque te encuentras en un mundo que estás, bueno, hace poco, el año pasado creo que fue cuando me enteré lo que quería decir la palabra equity y cómo hacer un pitch deck son cosas que se escapan de mi conocimiento. Pero por eso es que tampoco creo que esté pensado en que yo tenga que dirigir una empresa, porque ya tengo pluriempleo suficiente como para también encima dedicarme a montar la empresa. Pero sí que es verdad que gracias a esto pues nuestra empresa sigue viva, seguimos ahí luchando, a pesar de todos los varapalos nos estamos moviendo de nuevo para ver si al menos podemos conseguir que un problema ecológico tenga una solución rentable económica. Y quién sabe, porque ahora el problema está en el Mar Menor, pero el Mar Menor es una especie de proyecto piloto de lo que está ocurriendo en otros mares, porque el Mediterráneo ya están apareciendo algas y todo esto es como se puede replicar. Simplemente hay que modificar varias cosas
y utilizar algas del mar Mediterráneo o incluso los sargazos, que aquello es, no os he visto, nada igual, pero esto es el cambio climático, esto es lo que vamos a tener que solucionar. Luego entonces creemos que sigue mereciendo la pena apostar y seguir, aunque nos cueste noches sin dormir, por este camino para ver si entre todos podemos conseguir que esto no solamente mejore el medio ambiente, no solamente promueva la economía circular, sino que se pueda sacar algún beneficio de ellos.